Buenas tardes a los compañeros de la mesa de honor ya presentada, a los miembros del Comité Central especialmente, a los jóvenes que están aquí. La juventud para mí es algo muy especial. Esta casa me trae a mí muchos recuerdos. Desde los 15 años yo venía aquí a amanecer, a hacer servicio. Teníamos que hacerlo en los círculos de estudio, en la época dura del partido. Pero además pasé mucho tiempo luego como administrador del periódico Vanguardia y como luego director de él, luego como secretario titular de la Secretaría de Formación Política, y por lo tanto los pasillos, la estructura vieja, todo eso me trae grandes recuerdos. Así es que yo estoy aquí en mis aguas. Es importante que esto no sea una conferencia, sino un diálogo, ¿verdad? Conversatorio. Porque yo quisiera hablar con el corazón frente a ustedes sobre los temas del liderazgo en el siglo XXI. Miren, cuando se fundó el PLD en 1973, el mundo vivía una época bien convulsa. Estaba dividido por dos grandes bloques de poder, la Unión Soviética, los Estados Unidos, y todo giraba en torno a la llamada Guerra Fría. La mayoría de los partidos políticos teníamos que estar inscritos en uno de los dos grandes bloques. Pero tres acontecimientos cambiarían el rumbo de la humanidad y obligarían a que los partidos políticos y los liderazgos tuvieran que cambiar y ajustarse a ese mundo de la tecnología y de la globalización que se estaba creando desde finales de la década de los 80. En primer lugar, el proceso de globalización. Para muchos, ese proceso no existe o ha existido siempre. Pero lo impactante de este proceso es que quizás fue el primero que comenzó a afectar las conceptualizaciones que teníamos en términos ideológicos en partidos como el PLD. Nosotros somos un partido patriótico, con rasgos nacionalistas. Pues la globalización ha confrontado tanto el nacionalismo que ya los gobiernos nacionales no tienen la capacidad de antaño para dirigir sus propias fronteras. Tomemos el caso de la banca. Antes, para usted pasar dinero por una frontera, tenía que ir a la aduana y ahí le revisaban el saco de dinero que llevaba, porque el Estado tenía el control. Hoy, desde una computadora personal, desde su casa, usted puede hacer una transferencia de dinero a cualquier parte del mundo sin que el Estado se dé cuenta. Eso quiere decir que las capacidades que tenía el Estado para manejar sus fronteras nacionales ahora están muy disminuidas. El PLD era un partido de liberación nacional, y la liberación nacional implicaba ser en primer lugar antiimperialistas. Yo recuerdo las grandes manifestaciones que hicimos en las esquinas de la 27 de febrero y la Máximo Gómez contra el imperialismo. Yo recuerdo que éramos parte de la mayoría de los comités de amigos de Chile, de Cuba, de Nicaragua,
y hacíamos actividades permanentes aquí mismo en la Casa Nacional, en la defensa de esas naciones hermanas y en contra del imperialismo. Pero ¿qué resulta? Que hoy en el siglo XXI, todos los partidos progresistas, lo primero que ponen en sus programas de gobierno es atracción de inversión extranjera. Ustedes saben lo que significa eso. Que antes pedíamos que la Gulf and Western se fuera y ahora estamos pidiendo que vengan. Observen qué cambio de actitud en la política, ¿eh? Ahora queremos que vengan las multinacionales a generar empleo, transferencia tecnológica, etcétera, pero hace 20 años queríamos que se fueran. La otra característica del partido era el marxismo. Partido de fuertes raíces ideológica marxista. Pero resulta que el marxismo también entró en crisis con los cambios mundiales. Para ponerle un solo ejemplo, quizás el más importante del marxismo, era que éste planteaba que la acción social se daba a partir de la lucha de clases. Esto quería decir, una persona se organiza en un partido político porque es obrero, es clase media o es un burgués. Es decir, la acción política, lo que lo llevaba a votar en unas elecciones o organizarse en un partido político, era su condición de clase. Pero ¿qué resulta hoy? Hoy lo que tenemos es que la acción política y social se está dando a partir de las identidades, donde la clase social no es más que una de las identidades. Hay un estudio de un sociólogo norteamericano que pudo sacar 66 posibles identidades en una sola persona. Lo que quiere decir es lo siguiente: una persona, además de obrero, puede que sea migrante, religioso, sensible al medio ambiente, que le guste el deporte, puede que sea homosexual. La pregunta que se hace la sociología política moderna es: ¿cuál de esas identidades es la que lo lleva a votar por un partido político o a organizarse en un movimiento social? ¿Su condición de clase? Sí, pero puede que él lo que más le interese es su condición de migrante, porque eso es lo que más lo ataca. Y no se mete en un partido porque es obrero, sino porque es migrante. Esto lo que ha venido es hacer más compleja la lucha política y las estrategias políticas. Porque a partir de este concepto de las identidades, los partidos políticos nos hemos visto obligados a hacer programas de gobiernos grandes, amplios, pero que no dicen nada. Porque la única forma en que nosotros podemos tener en un partido a un homosexual y a un antihomosexual, a un migrante y a un antimigrante, a un pro-haitiano y a un anti-haitiano, es haciendo muy lazos los programas de gobierno. Porque si en el programa ponemos que somos pro-migrantes, los antimigrantes nos van a atacar. Y observen qué complejo se está volviendo el concepto de estrategia en el siglo XXI. Pero voy a ir más lejos. Y eso nos atañe a todos nosotros. Antes, los partidos se basaban en sus estructuras. En el PLD, círculos de estudio, comités de base, comités intermedios, etc. Y todo se hacía a partir de esas estructuras. Pero resulta que hoy esas estructuras están dejando de ser importantes. Por ejemplo, nosotros salíamos a la calle con latitas a recoger dinero. Hoy se hacen equipos de empresarios que consiguen los recursos para una campaña y una victoria electoral.
una función del militante era servir de canal entre la población y el partido. Nosotros recogíamos lo que la población hablaba, sentía, se lo transmitíamos al partido y el partido hacía una estrategia electoral a partir de lo que los militantes le decíamos. Hoy existen los llamados intermediarios de ideas, sociólogos, politólogos, encuestadores, que hacen el trabajo que hacían antes las bases del partido. Y para hacer una estrategia no necesitan a las bases, porque ellos con las encuestas, con los informes, con la inteligencia, se contratan hasta psicólogos sociales y psicólogos políticos para analizar el mercado electoral. Entonces, si ya las bases no sirven para recaudar dinero, no sirven para ser intermediarios entre el pueblo y el partido, y tampoco para hacer propaganda. Yo recuerdo pegando afiches en las calles, se me ponían las manos bien duras con la harina que usábamos, ¿verdad? Ahora son empresas privadas que hacen este trabajo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con las bases si ya prácticamente no se necesitan para ganar unas elecciones? Porque la ciencia, las estructuras nuevas de poder han cambiado el método viejo de llegar o de ganar unas elecciones. Quizás lo que más ha cambiado es el concepto de poder. Al final, los partidos políticos estamos fundados para llegar al poder. ¿Pero qué es el poder? Antes, una persona era poderosa cuando tenía armas, dinero o tierra. Es más, en la economía era un concepto sencillo, que si usted quería ser más rico, solo tenía que agregarle más trabajadores a la empresa, y si tenía tierras, más tierras para ganar dinero. Pero ¿qué resulta hoy con la revolución tecnológica, vertiginosa, amplia, que está sucediendo en la humanidad? Bueno, lo primero es que lo que caracterizaba la sociedad del siglo XX era el carro. Un carro del siglo XX estaba compuesto 75% materiales físicos, 25% tecnologías. Hoy la relación es exactamente inversa. Lo que caracteriza a la sociedad del siglo XXI es el computador. Los primeros computadores estaban compuestos 95% parte física y 5% software o programas. Hoy 99% software y solo 1% hardware. Eso quiere decir que la parte física de la vida cada vez pierde valor y se lo está cediendo al conocimiento, a la información, a la ciencia, a la tecnología. Hace 30 años, usted tomaba la lista de los más ricos del mundo, leía la revista Forbes, y encontraba que en esa lista estaban las típicas familias norteamericanas ricas, los Vanderbilt en la industria de los ferrocarriles, los DuPont en la industria química, los Ford en la industria automovilística, los Rockefeller en la industria del petróleo, los Morgan en la banca, los Carnegie en la industria del acero, etc. Pero si usted toma la revista Forbes de hoy, ninguno de esos apellidos aparecen entre los más ricos del mundo. En cambio aparece encabezando la lista Bill Gates o Carlos Slim,
ambos con fortunas ligadas al conocimiento, a la información y a la tecnología. Hace 40 años, para usted entender el índice Dow Jones, tenía que entender la industria física, porque el índice Dow Jones lo que hace es que toma las 30 empresas industriales más importantes del mercado y a partir de cómo ellas venden sus acciones, toma una media y ese es el índice Dow Jones. Hace 30 años, esas empresas eran todas del sector industrial pesado, ligado a las cosas físicas. Hoy, 22 de esas empresas son del sector pensamiento, conocimiento, ciencia y servicios. Así está cambiando el mundo. Pero quiero ir más lejos todavía. No basta con entender que lo físico ya no es la clave del poder, sino hay que comprender a la velocidad con que se están produciendo esos cambios tecnológicos que están cambiando la naturaleza del poder. Hace un tiempo yo compré un celular, pero luego descubrí que había uno que era mejor, más barato y tenía más funciones. Porque resulta que entre una tecnología y otra cada vez se está acortando el tiempo. Entre la primera generación de computadoras y la segunda pasaron casi 30 años. Entre la segunda y la tercera, casi 20. Entre la tercera y la cuarta, 10. Entre la cuarta y la quinta, casi 4. Hoy, entre una generación de computadoras y otra, pasan días, ni siquiera meses. Eso quiere decir que no solo tenemos que comprender los cambios, sino la velocidad con que estos cambios se dan. Resulta ser que el dirigente político que no entienda estos procesos se va a quedar atrás. Hace apenas quizás 20 años, para usted ser un buen político, solo tenía que tener 2 condiciones: olfato político y tacto político. Cuando usted tenía olfato y tacto, decían, ese es un gran político. Pero resulta que la sociedad se ha vuelto tan compleja que ya usted no puede olfatear lo que sienten las masas. Porque es tan grande ya el país que usted no puede saber realmente, porque se lo diga una gente en la calle, por quién va a votar la gente. Para eso están las encuestas, los estudios de opinión, los estudios de fondo. Un político que no maneje la herramienta de la información no podrá ni siquiera llevarle un mensaje claro a su militancia. Porque resulta que no solo ha cambiado el mundo, las tecnologías, los partidos, las ideologías, sino que también están cambiando los electorados. Antes, el electorado estaba compuesto por una masa de analfabetos, campesinos, en su gran mayoría desconectados porque no tenían televisión, solo tenían radio. ¿Y qué tenemos hoy? Un electorado que todos tienen televisores. A través del televisor pueden sintonizar CNN o cualquier cadena mundial y enterarse de lo que pasa no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Pero además esos electorados, en la medida en que han mejorado los sistemas de educación, son cada vez más exigentes. La sociedad capitalista del siglo XXI es cada vez más individualista.
El electorado lo que quiere es que les resuelvan su problema. Es más hedonista, se fija en él. ¿Por qué tengo que fijarme en el candidato? Yo me fijo en mí. A mí hay que resolverme mi problema, porque en la medida en que adquiere conocimiento, que adquiere información, empodera de sus propias capacidades como ser humano y como ciudadano. Y esto hace que este electorado sea hoy sumamente complejo. El líder del siglo XXI es el líder del conocimiento y el líder de la información. Pero además están las clásicas cualidades del líder. Pero quizás hay una que se mantiene y que me encanta, y es que el líder tiene que tener decisión. Decía un autor: quien no duda, dirige al que duda. Yo siempre pongo de ejemplo del líder del conocimiento, de la información del siglo XXI, a dos grandes compañeros del PLD, al compañero Leonel Fernández y al compañero Danilo Medina. Ambos han llegado a la más alta expresión del poder en la República Dominicana. Pero resulta ser que ninguno tenía las clásicas características para llegar al poder, porque ninguno tenía armas, ninguno tenía dinero, es decir, no venían de un apellido de abolengo, no eran Brugal, no eran Bermúdez, no eran Vicini. Pero tampoco bajaron como Fidel de una revolución triunfante por las montañas. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que estos dos hombres han podido, sin tener armas, dinero, tierras, llegar tan alto? Porque se capacitaron, adquirieron información, conocimiento y convirtieron esa información y conocimiento en propuestas políticas a la población. Y a partir de este escenario, quizás por eso, es que lo más revolucionario que está pasando en el concepto del poder es que con la ciencia, con el conocimiento, por primera vez, tanto el débil como el pobre puede adquirirlo. Antes era impensable que Leonel Fernández o Danilo Medina fueran presidentes. Solo esta revolución del concepto de poder lo ha permitido. Pero lo bueno de esto es que cualquiera de ustedes que se dedique a estudiar a un sacerdocio en la vida política y a aprender a utilizar ese conocimiento en propuestas políticas que interpreten el sentir de la sociedad, cualquiera de ustedes también puede ser presidente o presidenta de la República. Cuando usted tiene esa calidad del conocimiento, aparece el dinero, aparecen las encuestadoras, aparecen los asesores, todo aparece. Yo pienso que de alguna manera los partidos políticos nos hemos descuidado en el terreno fundamental para adquirir el conocimiento, que es la educación. Está bien que nuestros círculos de estudio dejaron de jugar el papel cuando nos masificamos, pero no debimos haber dejado completamente de estudiar, porque para adquirir conocimiento, información, hay que estudiar. Y mi mensaje hoy a ustedes es: todos podemos llegar, pero llegar implica un gran sacrificio que pasa por una especie de sacerdocio,
Le comentaba a un amigo recientemente que el PLD ha tenido la dicha de que sus máximos líderes son políticos profesionales. Hay otros partidos que han sido cooptados por empresarios. El PLD, felizmente, tiene políticos que lo único que hacen es hacer política. Y ese sacerdocio tiene un sacrificio y tiene un precio. Porque en la medida que esos electorados complejos, que las identidades ahora se expresen, será más difícil convencer a la gente. Y si no las podemos convencer, no podremos ganar elecciones. Otra característica del político es que debe ser entonces un comunicador. Antes, eso no era necesario. En la era de la radio, pudo ganar Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos. Era minusválido. Pero la gente no lo veía. Lo escuchaba en la radio y votó por él. En la era de la televisión, 4 veces votó el pueblo por él. En la era de la televisión, yo estoy casi seguro que Franklin Delano Roosevelt posiblemente no hubiese sido presidente de los Estados Unidos. Pero ahora, más que la era de la televisión, estamos en la era de las redes sociales y de las comunicaciones instantáneas. Ya los noticieros de televisión están obsoletos. Los periódicos cuando salen están viejos. Entonces el político del siglo XXI tiene que ser un actor. ¿Por qué un actor? Porque tiene que competir en el escenario de los medios de comunicación con películas, boxeo, deportes, programas científicos. A partir de que se inventó el control remoto, los hogares y la gente hacen un jueguito de matar. Ellos toman el control y empiezan, ese no, ese no, ese no. Si usted no tiene alguna magia, usted es parte de los que matan y le dicen, ese no. Y como usted tiene que competir en ese medio, tiene que entender la imagen, la televisión, el discurso. Tiene que aprenderlo. No es cierto que eso es totalmente nato. Hay gente que tenía mala dicción y ahora tienen buena dicción. Hay gente que no sabían el ritmo de una exposición y la aprenden. Y volvemos al tema. Educación. Aprender a ser un actor. Porque si usted va a competir en los medios con actores, usted tiene que ser un actor también. De alguna manera, las luchas políticas en el siglo XXI se van a ir trasladando desde las grandes marchas que se daban en la Máximo Gómez, esquina 27, hacia los medios de comunicación. Pronto, y ya casi, el partido que gane las elecciones no será el que más gente reúna en esas plazas, sino el que mejor mensaje transmita por los medios de comunicación, que es la forma más rápida de llegarle a la conciencia de la gente. Por lo tanto, saber comunicar es esencial en la calidad de un político del siglo XXI. Finalmente, no dejo de recordar al inmenso Juan Bosch, porque creó una escuela de políticos. Porque creó una forma de pensamiento, una manera de interpretar la sociedad dominicana, y dejó su mayor obra, que fue un instrumento para que la cosa no se quedara en la teoría.
creó al PLD, que es el instrumento para convertir la teoría en acción y transformación de la sociedad dominicana. Pero para nosotros lograr seguirle dando vida al PLD, especialmente ustedes que son los más jóvenes, necesitan entender estos cambios sustanciales que están pasando en el mundo, en los partidos, en el liderazgo, en el poder. Porque de lo contrario nos vamos a quedar atrás. Porque el PLD no son esas paredes de esta Casa Nacional. El PLD lo constituye la suma de cada uno de sus miembros y miembros que lo componen. Y si las bases estructurales del partido, que son todos ustedes, se quedan atrás, el partido se va a quedar atrás. Qué lástima cuando uno ve partidos que en un momento fueron vigorosos, fuertes en el país y ahora están rezagados. Una de las razones es porque su militancia y su dirigencia dejó de estudiar y dejaron de entender los grandes fenómenos económicos, políticos, sociales, internacionales. Y esa sociedad que no es tonta lo sabe y por eso vota por el PLD. Yo creo que queda mucho PLD todavía. Según la dialéctica, todo cambia y se da la ley de la negación, es decir, una cosa niega a la otra en un proceso donde lo negado es superado por algo mejor. Yo pienso que nosotros, especialmente ustedes, deben contribuir a que la próxima generación de dirigentes del PLD sea mejor que nosotros. Yo los reto a que nos superen. Yo me sentiría feliz si cuando yo esté envejeciendo veo estos jóvenes más capaces que yo, más capaces que cualquiera, que Leonel, que Danilo, porque eso implicaría que le están dando vida al PLD y que el PLD tendrá por muchos años vigencia en la vida política nacional. Si quieren hacerlo, solo tienen que seguir a ese hombre que nos enseñó que la educación es la base del desarrollo. Muchas gracias.